Pues sucede lo que sucede en la vida. Pasan los años, me casé, tuve una hija y de repente ya tenía 7 años y pues que ya empezamos a ver que debe de hacer la primera comunión y que tiene que ir al catecismo y por condiciones de trabajo tanto de mi esposa como mío, a mí me correspondió llevarla allá a la parroquia de Coyoacán para que recibiera su instrucción necesaria para hacer la primera comunión. Pues me llevaba yo mis lecturas, me llevaba yo si tenía el trabajo de la oficina, pues ahí también me daba oportunidad. La cosa es que no aburrirme. Y sin embargo, para descansar de repente ahí, pues era como hora y media, cuando mucho, 2 veces por semana. Y me dedicaba yo a recorrer ahí las instalaciones de la iglesia. Por fortuna, hice amistad con el padre Roberto Rosas. Todavía no era el párroco. Y sin embargo, pues como es platicón y yo también, pues bueno, ya empezamos allá a congeniar. Y un día le dije, oiga, padre, ¿ya se fijó que hay en las estatuas de San Judas Tadeo, o en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, o acá donde está la Santísima Trinidad, o a donde está el Cristo del Veneno? Ya veo que hay papelitos y dice, sí, ya tiene años que hacen eso. Digo, pero hay unos que dicen cosas bien curiosas. Sí, siempre son peticiones de que mi esposo tenga trabajo, de que nos vaya bien el otro año, de que se curaron de alguna enfermedad, en fin, vienen hasta de que ojalá que gane la selección, en fin, que hay de todo, dice, sí. Y ya se fijó que ahí donde está el Santísimo, porque donde está el Santísimo es entrando a la izquierda, se ve, hay un local donde está el Santísimo, una escultura pues, muy dorada, no ha de ser oro, ha de ser con algún tipo de capa de oro, pero así como sol, y le dicen Santísimo, y es muy socorrido ahí ese lugar, porque se van y se ponen a estar, está muy, muy agradable para estar. Pero yo me metí y empecé a ver papelitos en los resquicios, papelitos también los desdoblaba y también decían cosas así de que te pido, Señor, te pido esto, te pido lo otro, y gracias, Señor. En fin, que estaba muy, muy bien estructurado y eso. Y le dije yo, oiga, ¿y por qué Dice, ya lo hicimos una vez y no nos fue bien, porque nosotros pensamos, dije, bueno, en vez de que estén pegando ahí estas peticiones, que vayan ahí a donde está la sala bautismal. La sala bautismal estaba entrando a la izquierda, abajo de la torre izquierda, hasta abajo. Estaba donde bautizaban a los niños. Por cierto, que la pila era muy, muy, muy especial, era muy grande, como de piedra elaborada, no creo que de mármol o algo, ¿no? Como si fuera molcajetote, pero bien polidito, ¿no? Y estaba labrado, se veía muy bonito. Quién sabe dónde quedaría esa pila. Yo creo que es algo histórico, ojalá que la tengan por ahí guardada. Esa pila, ahorita les voy a hacer paréntesis, porque esa pila pues, nosotros como chamacos nos enterábamos de los bautizos, salían de ahí del recinto ese y luego estaba la puerta de la salida y los padrinos se tenían que mochar y aventaban luego buenas monedas, y nosotros pues éramos, y luego en la bola pues no, decíamos cada tontera. Yo me acuerdo que
había una petición que empezaba bolo, padrino, si no da bolo se le va a salir niño pedorro, bolo, padrino, o se le muere el ahijado, en fin, éramos canijos, ¿eh? Y nos aventaban las monedas y ahí como loquitos. Eso, y luego ir a cargar canastas al mercado, era otra delicia, porque ahí daba una señora o algo, y les daban monedas o nos daban, yo casi nunca me atreví a hacerlo. Pues no por pena, pero pues sí, como que no. Sí, dije, pues voy a enterar a mi mamá y se va a parar de pestañas. Entonces, ya sacábamos con lo del mercado, con la cargada de canastas del mercado y con lo de los bolos, ya sabíamos que llegábamos al barrio y a eso de las 4 o 5 de la tarde llegaba un señor que lo queríamos, pero como si fuera era nuestro ídolo porque llegaba con los primeros trineos o con los triciclos y ponía sus nieves. Le decíamos el Yeti. Nunca supe cómo se llamaba, ¿eh? Nosotros lo conocíamos por el Yeti, porque era el abominable hombre de las nieves. A uno le acomodaba uno para estarse divirtiendo. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces me dice el padre, Roberto dice, fíjate que nos fue mal, lo pusimos ahí para como los que tienen ahí en la iglesia, los retablos, los exvotos, pero aquí nos fue mal porque se mandaron. Sí, había peticiones y sí agradecimientos y testimonios, pero fíjate que me llegó uno en donde estaba el retablo, pues, ¿qué será? 20 centímetros por 15, y bien dibujado, bueno, no bien dibujadito, estaba grotesco el dibujito de una mujer con falda corta recargada en un poste, pero lo que decía el retablo abajo, era que decía, gracias San Tadeo, porque me sacaste de puta. Entonces, pues, como que es una falta de respeto a la, a la iglesia. Entonces ya optamos por que si quieren hacer exvotos que vayan allá a la basílica. Yo ya los había visto en la basílica, y sí hay unos muy curiosos, unos que dicen cada barbaridad, o de chuscos, porque casi siempre es eso, peticiones o agradecimientos. En los retablos ya son más agradecimientos. Entonces, ese era, pues ya era famoso ahí en la basílica vieja, porque todavía no estaba la que hizo el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en la que todavía estaba de ladeadita ya porque estaba hundiendo. Esa, y había otro recinto también, ahí también que les dejaba dinero, pero que pues, supuestamente servía para ayudarle al pueblo, a los feligreses, a los católicos. Era donde iban a jurar los alcohólicos, los borrachotes, y les daban un papel con sello de la basílica y decían plazos aquí, juro que no voy a tomar por un año, juro que no voy a tomar en 6 meses, y juro, y de tal fecha a tal fecha, y ahí ponían y la firma de algún funcionario de la basílica. Pues, ¿cómo no? Si les daban, decían que pueden dar lo que quieran, pero ya sabía uno que eran 100 pesos y en ese entonces 100 pesos ya calentaban. Pues la iglesia, pues, daba. Y luego pasaba lo mismo de siempre aquí en nuestro bendito país. Agarraban y pedían dispensas por una noche de chupe, por, en fin, que más avanzadas en guajes, pero pues ahí estaban con ese tipo de creencias y tenía algún tipo de función social el juramento de los alcohólicos. Eran como casi, y ya después hice el encaparamiento con las salas de AA. Servía y no, pero ahí estaba. Entonces, en esas actitudes no se metía la parroquia de Coyoacán, cada quien por su cuenta, y en lo de los retablos aquí en Coyoacán, pues también ya no se pudo hacer. Lo que tampoco se metió la parroquia era en las peregrinaciones que hacíamos de aquí a la villa cada año. Yo nomás fui a 12, pero hijo, le hacía un friazo.
encanijado. Yo me acuerdo que agarrábamos, nos juntábamos casi muchísimo con sus familias, porque no creo que nada más eran puros muchachos. Yo sí, porque no me hacía nadie caso aquí en mi casa, y yo me pegaba con mis amigos y me iba yo a las 4 o 5 de la mañana, nos íbamos 5, 6 o 7, o nos pegábamos con alguna familia de aquí del barrio, porque salían muchas familias de aquí de Coyoacán, de los locatarios, de la fábrica de papel, de algún negocio grande, pues, empleados, en fin, que había de todo tipo de... Y no, si nos reuníamos 3 o 4 grupos, pues íbamos Calzada de Tlalpan, la calle de Brasil, la calle de Peralvillo, ya la Calzada de Guadalupe, y ya llegábamos a la villa, ya llegamos a la iglesia, a la iglesia antigua, y pues ahí ya ven que es un mundo de gente, y ahí nos entreteníamos, como luego ya nos veníamos en tren, porque todavía había tren de la villa al Zócalo, y del Zócalo transbordábamos en un día que se venía para acá, nos bajábamos en Tasqueña y en Tlalpan y Tasqueña. Tampoco la iglesia se metía la iglesia de aquí de Coyoacán. No, si te fue bien, qué bueno, si no, pues ni modo. En donde sí tampoco se metió, y yo creo que sí era necesario, porque sobre todo después que hubo problemas ya de inseguridad, pero la iglesia de la parroquia no se metía, ni las iglesitas de los pueblos, de los barrios de aquí de Coyoacán. Era una peregrinación que se hacía a ver al Santo Señor de Chalma, un Cristo negro, y se iba, pero mucha gente, mucha gente, y no nada más de Coyoacán, de Iztapalapa, de Milpalta, de Xochimilco, de Contreras, de Tlalpan. Pero de veras, peregrinaciones, ya sea el 2 de mayo, porque al otro día es la fiesta principal allá en Chalma, y otra que se hacía a principios de diciembre. En esa fui yo una vez y no me quedaron ganas, por ahorita les voy a decir por qué. El trayecto era inhumano, porque sobre todo que yo me fui en la época del frío. Fíjense, ahí sí, no nada más llevaban el cuadro, llevaban luego a las andas, metro por metro, y con vidrio y todo, se lo echaban los jóvenes fuertes en las espaldas, y se tenían que ir relevando, porque si era muy pesado el trayecto. Pues yo creo que de aquí a San Andrés, porque nos íbamos por la carretera vieja a Cuernavaca, y en San Andrés dábamos vuelta a la derecha, y ya ahí nos íbamos, ahí serían unos otros 10 kilómetros o 15 para llegar a Santo Tomás, pero ya en el Pedregal o en el bosque. Llegábamos a Santo Tomás Ajusco, pasábamos a un lado de los Arenales, y subíamos, pasando ese cerro ya, después de Santo Tomás, ya era el Estado de México, y ya empezaban ahí casi siempre ya en la primera bajada era donde había hasta como campamentos para acampar, llevaban casas de campaña o las armabas ahí con cobijas y con palos, porque era mucho frío, sobre todo a mí que me tocó ir en diciembre. Llegaban Santa Marta, Santa Lucía, Cadena de Agua, Santa Mónica, Ocuila, ¿qué otro pueblo había allá? La Cañada, Ahuehuete, Chalmita, y luego ya llegábamos ya a Chalma al otro día, ya después de que despertábamos, tomamos café o lo que sea ahí, lo que llevara uno, porque pues no había de otra. Y no podían tomar, no podían tomar nadie, porque sabían que les daban calambres al otro día y ya no podían caminar, y ya era muy inseguro. Pues, toman y los dejamos, y ya empezaba la inseguridad a reinar, y era peligrosísimo el que se quedaran ahí. Entonces mejor no tomaban, así fueran alcohólicos. Entonces llegábamos ya a Chalma, y con las ceremonias que hacen de que hay que ponerse una corona de flores, además para sacar dinero.
y que hay que entrar bailando y que esos tipos de rituales pues, los tenía uno que hacer. Ya llegaba uno a Chalma y es una bajada que yo creo que más de 700 escalones o por ahí va. Llegaba uno y entre tanta gente, porque de veras son millares de gentes, y luego en una especie de, pues está túnel que se hace ahí de un lado y de otro, de tantos vendedores que venden situaciones de fotografía, todo lo que hace negocio ahí en los vendedores en estas aglomeraciones religiosas. Y ya llegaba uno a Chalma y luego, como había tanta gente, lo sacaban a uno y ahí iba uno a tomar, a meter los pies la pocita que hacen ahí abajo de unos ahuehuetes a donde nacen manantial, disque de aguas curativas. Entonces, pues uno, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Uno hacía lo que hacía. Y ya nos regresamos, casi siempre en camión, ya en camión de línea, ya llegábamos uno y ya rodeando por acá, por la Marquesa, ya llegábamos aquí a Coyoacán, ya casi siempre 7, 8 de la noche, del otro día que nos fuimos. Entonces, en esas festividades no se metía para nada la parroquia. También una vez me invitaron a una misa al Pico del Águila, allá en el Ajusco, pero fue un 20 de noviembre. Bien me acuerdo porque era cuando había desfile deportivo aquí en Coyoacán y en el centro. Entonces tampoco se metían, eran como peregrinaciones. Y decía un maestro de Milpalta, digo, ¿qué? Porque nadie les dice nada, sino que van pues como por cada pueblo y cada familia va por su cuenta. Dice, ¿tú crees que es como memoria colectiva? Dice, mira, aquí él era de San Salvador Cuauhtémoc, allá el pueblo que está más alto de Milpalta. Y este maestro tenía un caserón allá arriba en el pico de San Salvador, y un día vi unas marquitas en su mirador, porque hizo como mirador y tenía miradores para los dos lados, para el oriente, donde nacía el sol, y para pues diría, el poniente, por acá, por los cerros que están. Pero me enseñó dos cosas muy curiosas. Dice, mira, a lo mejor es memoria colectiva, porque los prehispánicos adoraban al sol y tenían sus movimientos bien marcados. Mira, yo los tengo aquí en esta viga. Ahí van en todo el año, ahí están marcados donde salen los primeros rayos, ahí se marcan. Y esto le llamaban el camino del sol o de Tonatiuh. Y si uno tuviera vista para allá, para el poniente, llegaba el camino del sol a Malinalco, que está a un lado de Chalma. Pero luego otra cosa que me enseñó y que sí me dejó perplejo fue que dice, mira para allá abajo. Y me enseña, dice, Tepoztlán está a menos de media hora. Ay, pues que tienen uno que rodear y la pera y todo eso. No, dice, aquí está. Sí, era el camino que tomaba Moctezuma, porque Moctezuma iba a las aguas termales tanto de Cuautla como de Huastepec principalmente. Dice, y aquí, como venía frecuentemente, hicieron una especie de carretera antigua con piedras, con todo eso. Y abajo no te dices ni media hora a Tepoztlán, ni media hora a Huastepec, que era el camino de Moctezuma. Le digo que serán como las huellas de las llantas en la carretera. Dice, pues más o menos, porque pues lo traían en andas, 6, 8 guerreros, y a lo mejor en esas cosas o en el camino del sol está la memoria colectiva del mexicano, y por eso van tanto a ver al señor de Chalma. Es una hipótesis mía, dice, y tú puedes creer o no, pero pues no le encuentro otra explicación. Yo lo voy a dejar aquí y sigo yo mañana, porque ya mañana ya quiero terminar con lo de la iglesia. Nos estamos viendo y gracias por todo.